Expediente Pulso. Información y memoria a fondo. El lado oscuro de la política. Hay nombres que aparecen y desaparecen con los sexenios, pero hay otros que permanecen, que sobreviven a presidentes, partidos políticos, crisis y transformaciones del poder. Soy Ángeles Hernández. Yo, Ángeles Medina. Y Francisco Muñoz. Este es el Expediente Pulso de Alejandro Gertz Manero. En la historia política de México, pocos personajes han recorrido tantos pasillos del Estado como Alejandro Gertz Manero, desde los años de tensión política en el país hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del sistema judicial mexicano. Abogado, académico, funcionario y operador político. El sistema de seguridad y justicia de este país, que lo creó el general Calles en los años 30 del siglo pasado, se creó para estar al servicio del poder. Era un instrumento del poder. La policía, todas las estructuras, el Ministerio Público, estaban al servicio del poder, que daba o quitaba seguridad y justicia en razón de los intereses políticos y de quien se sujetaba a ellos y se sometía a ellos. Un hombre que supo moverse entre las sombras del poder mientras que México cambiaba de rostros políticos. Su historia atraviesa décadas de decisiones, alianzas y controversias, del combate a la inseguridad al corazón mismo del poder. Esta no solo es una biografía de un funcionario, es el retrato de un hombre que entendió cómo funciona el poder y aprendió a permanecer dentro de él. Hoy conoceremos más de la historia de Alejandro Gertz Manero. Alejandro Gertz Manero nació en la Ciudad de México en 1939. Estudió Derecho en la Escuela Libre de Derecho y posteriormente obtuvo un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1968, cuando la juventud mexicana protestaba en el movimiento estudiantil, Gertz Manero terminaba su doctorado publicando una antología de la figura del presidente John F. Kennedy. Un año antes, en 1967, publicó el libro Guillermo Prieto, Estudiosa Memoria de un Romántico, por el cual décadas después fue acusado de plagio. Sin embargo, años más adelante, este trabajo le ayudó a conseguir un puesto en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Así lo explica el escritor Rafael Pérez Gay en su cápsula Milenio al Momento. Que uno de los libros con los cuales el fiscal fundamentó su entrada para el SNI es un libro que contiene episodios completos plagiados de dos libros. Se trata de un libro sobre Guillermo Prieto que trae completos los párrafos de otros dos libros. Eso se llama plagio y es imperdonable en todos lados, pero mucho más si sirve para abrir las puertas de la academia y de una de las instituciones más respetadas de la vida cultural y académica mexicana, es decir, del CONACYT. ¿Qué es lo que ha hecho el fiscal? Plagiar. ¿Qué es el plagio? El robo intelectual de ideas que no te pertenecen. Durante las décadas de los 70 y 80, comenzó a construir una carrera dentro de instituciones públicas relacionadas con seguridad, justicia y administración federal. Su carrera política comenzó en los años 70, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Estuvo vinculado a la Operación Cóndor, una estrategia federal antidrogas coordinada con la DEA que provocó torturas y desplazamientos de campesinos en el llamado Triángulo Dorado del noroeste de México. Así lo narra la profesora e investigadora de la Universidad de Houston, Texas, Adela Cedillo. Esta operación fue dirigida por el Coordinador Nacional de la Campaña Antidrogas, Alejandro Gertz Manero, y consistió en la fumigación indiscriminada con herbicidas de las comunidades del Triángulo Dorado y, bueno, se rociaron tanto cultivos legales como cultivos ilegales, ¿no? Vale, por legales me refiero a la producción agrícola ordinaria, ¿no? Y bueno, ahí se criminaliza completamente a la población serrana, contraviniendo principios básicos, ¿no? del derecho mexicano, como la presunción de inocencia. Se parte de un supuesto contrario, que es que todas las comunidades son culpables por
ser parte del Triángulo Dorado. Entonces, es una campaña muy agresiva, dirigida por la Procuraduría General y bueno, específicamente por el coordinador Alejandro Gertz Manero, que es el encargado de negociar con el gobierno de Estados Unidos los aspectos logísticos de la campaña. La opinión de la doctora Cedillo sobre esta operación es que tuvo éxitos operativos a corto plazo, pero resultados limitados y temporales en la reducción del narcotráfico, afectando los derechos humanos de la población. Gertz Manero evidentemente nunca enfrentó una investigación penal, nunca, a pesar de estas violaciones masivas a los derechos humanos, subversión del Estado de Derecho, nunca hay una investigación oficial, pues investigar, señalar lo que pasó aquí contra la población civil. Por el contrario, o sea, Operación Cóndor pasa a la historia como una campaña exitosa contra el crimen organizado. Gertz Manero dijo, siendo diputado en los 90, que era uno de los orgullos más grandes de su vida, que era como uno de sus méritos, como al frente de la Procuraduría, ¿no? Coordinador Nacional Antidrogas. Entonces, no solo no había, pues, ningún remordimiento, sino que seguía con la retórica de que fue una campaña exitosa, a pesar de que, además de todo lo que menciona de las fumigaciones aéreas, la campaña evoluciona hasta convertirse campaña sistemática de tortura contra la población civil. Hay miles de detenidos por órdenes de la Procuraduría y esos detenidos pues son sistemáticamente torturados, algunos asesinados, otros desaparecidos o unos llevados a campo militar, ¿no? Claro, esto pasa más sobre todo en el sexenio de López Portillo, pero esto empezó con la gestión de Gertz Manero. De los operativos federales contra el narcotráfico a la compleja tarea de resguardar a millones de capitalinos, Alejandro Gertz Manero inició una nueva etapa al asumir responsabilidades en el gobierno del Distrito Federal. Vamos a ganar las calles, vamos a ganar cada una de las poblaciones, vamos a devolverle a nuestros estudiantes, a nuestras madres, a nuestros trabajadores la certeza de que viven en un ámbito de seguridad. Y en eso nos vamos a comprometer todos. El esfuerzo de las Fuerzas Armadas, que es verdaderamente extraordinario, se va a perder o no va a tener los resultados si no ganamos cada una de esas calles. Durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, al frente del entonces Distrito Federal, la inseguridad pública se convirtió en uno de los desafíos más apremiantes para la administración capitalina. Los problemas que sin duda más concentran la atención de la población son los de seguridad pública y procuración de justicia. En 1994 se denunciaban diariamente 366 delitos. Para noviembre de 97, esta cantidad se había duplicado alcanzando la cifra de 722. Este incremento acelerado, con un ritmo superior al 25% anual, cambió por completo la percepción de los habitantes de la ciudad sobre esta problemática. Sin embargo, es importante remarcar primero que estas cifras corresponden a denuncias de delitos y que estos, en una proporción importante, no se denuncian. Y segundo, que la seguridad no es solo cuestión de cifras, sino también de percepciones. Si la población se siente insegura, lo demás es poco importante. En este escenario, Alejandro Gertz asumió la Secretaría de Seguridad Pública con la misión de contener una creciente ola delictiva. ¿Cuáles han sido los antecedentes? ¿Cómo se ha movido la criminalidad? ¿Cuáles son los factores que realmente están incidiendo en que este sistema de seguridad y justicia, que no está hecho para la gente, está hecho para el poder, está dando los resultados que está dando? Y no nada más ahí, lo estamos viendo en todos los aspectos. Entonces, parece que toda la vida pública se hace de ocurrencias, de escandalitos, para que uno vaya sustituyendo al otro. Gertz Manero promovió un discurso de acercamiento entre policía y ciudadanía, buscando reconstruir legitimidad social. Defendía una policía con carrera profesional y capacitación permanente, idea todavía incipiente en México. Posteriormente, trasladó este modelo a nivel federal durante el gobierno de Vicente Fox. La libertad y la capacidad de participación pública son transformaciones de fondo. No obstante, la libertad no es aval de una democracia perfecta. Las mujeres y hombres que viven en ella deben de estar dispuestos a bregar
a bregar en un escenario de intereses y pasiones, donde las luchas de poder son reales, donde hay que arriesgar y hay que asumir deberes. En la democracia no hay absolutos, es una balanza en la que hay pesos y contrapesos. Los problemas inherentes a la democracia no son motivo de desánimo, son un desafío. Alejandro Gertz Manero fue el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. Su nombramiento se hizo efectivo al inicio de la administración de Vicente Fox en el año 2000. En ese cargo, Gertz Manero fue el encargado de diseñar y liderar las primeras estrategias de la Policía Federal durante el gobierno foxista. Pero aunque reestructuró la operación de la Policía Federal Preventiva, una institución central en la estrategia de seguridad de aquel sexenio, en esos inicios su gestión se vio manchada por la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande en Jalisco en 2001. En repetidas ocasiones, Gertz rechazó tener responsabilidad directa en el escape y argumentó que en ese entonces la recién creada Secretaría de Seguridad Pública aún no tenía el control total de los reclusorios. Todas las encuestas del Sistema Nacional de Seguridad te dicen que entre 2000 y 2004 todos los delitos en todo el país fueron a la baja, todos. Esa es una encuesta oficial. Después, a partir de 2005, comienza verdaderamente una tragedia. Aunque Gertz Manero afirma que en su gestión bajaron los índices de criminalidad, su paso por esta secretaría concluyó en 2004, cuando inesperadamente presentó su renuncia al presidente Vicente Fox, quien afirmó en ese entonces que Gertz Manero había decidido marcharse porque le había llegado la edad de jubilación y se dedicaría a sus actividades académicas. Lo cierto es que su salida coincidió con un informe del Instituto Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia en el que se señalaba que México había desplazado a Colombia como el país con más secuestros en el mundo. Y fue en ese contexto que se realizó la multitudinaria Marcha Blanca del 27 de junio de 2004. Una protesta ciudadana histórica e inédita en la Ciudad de México, en la que se exigieron cambios profundos en materia de seguridad ciudadana y en la que se acusó a las autoridades mexicanas de no ir al fondo en el combate a la delincuencia. En el 2004 teníamos muchas víctimas de secuestro, empezó a gestarse una gran indignación social, principalmente por la muerte de 2 hermanos que fueron secuestrados, se pagó el rescate y sin embargo los regresaron muertos. Eso fue lo que realmente detonó la marcha, después de la gran indignación que había también por muchos otros casos. Es importante decir que siendo secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox, según reveló el periodista Raimundo Rivá Palacio, Gertz Manero presuntamente habría sido detenido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos al aterrizar en Nueva York en un avión del gobierno mexicano portando pasaporte falso y $50,000 en efectivo. Tras estos tropiezos, Gertz Manero regresó a la academia y en 2009 fue postulado como diputado plurinominal por el partido Convergencia. Desde el Congreso, Gertz Manero presentó diversas iniciativas de reforma, algunas en materia de seguridad pública y justicia, y se destacó por presidir la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados. Hoy someto a su consideración formal estas 7 propuestas que tienen por objeto establecer una verdadera política de Estado en materia de seguridad y de justicia. Esta visión integral estima que la solución a la crisis de seguridad y justicia que sufrimos no se puede resolver con proyectos parciales o propuestas coyunturales que no amarran y encadenan un sistema orgánico, impidiendo así su aplicación y los resultados apetecidos. Por ello,
necesitamos de una política integral que entienda y englobe todo el fenómeno criminal, desde el delito del fuero común, pasando por el crimen organizado, hasta llegar al sistema carcelario. Si no aceptamos este fenómeno delictivo como un todo y le damos una respuesta que incluya también todos sus aspectos, no vamos a lograr ninguna solución. Pero pese a las críticas que recibió por su gestión en materia de seguridad pública, en 2016 Gertz Manero insistía en que el problema profundo de la seguridad y la justicia en México es que sirve al poder y no a la ciudadanía. El problema profundo de la seguridad y de la justicia en México tiene raíces muy antiguas y es que está creado para servir al poder, no para servir a la gente. Sirve a la gente en tanto el poder le interesa o le conviene o quiere reprimir o quiere ser socio y cómplice o quiere ser lo que sea. Ese es el fondo del asunto y eso no es nada más para los policías, porque también están convirtiendo a los policías en el perro del mal de todo un sistema, por favor. Es una consecuencia de una forma de gobernar y de un manejo en el cual los ciudadanos no son más que los observadores y las víctimas de todo lo que les sucede. En este ínter, Alejandro Gertz Manero también fungió como rector de la Universidad de las Américas, institución en la que mantuvo una disputa legal por el control de la marca y acusaciones de desvío de recursos. El mejor modelo, evidentemente, es un modelo de rendición de cuentas muy, muy bien hecho, que no dependa del gobierno, que tenga los elementos de independencia para poder saber qué es lo que está pasando en esa materia tan crítica como es la seguridad y la justicia. Mientras no tengamos un buen sistema de rendición de cuentas y no sepamos cómo se coluden las autoridades con los delincuentes y forman un frente común, pues no vamos a resolver esto nunca. El 18 de enero de 2019, Alejandro Gertz Manero asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República, institución que nacía formalmente como un organismo autónomo a partir de la reforma constitucional que transformó la extinta Procuraduría General de la República. Era en el papel un hito histórico. Por primera vez en la historia moderna de México, el titular del órgano encargado de la Procuración de Justicia Federal gozaría de autonomía plena respecto al Ejecutivo, con un mandato de 9 años entre 2019 y 2028. Ciudadano Alejandro Gertz Manero, le informo que el Senado de la República le ha designado como titular de la Fiscalía General de la República, por lo que le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Fiscal General de la República que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Muchas felicidades. Desde el inicio, la oposición y organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la aparente contradicción entre la autonomía institucional proclamada y el estrecho vínculo entre Gertz Manero y el proyecto político de la Cuarta Transformación. La pregunta que acompañaría toda su gestión quedó planteada desde el primer día. ¿Podría el primer fiscal autónomo de México actuar con independencia de quien lo había postulado? Así lo expresó el entonces senador del PAN, Damián Cepeda. Nosotros en el PAN, la postura que tuvimos, me tocó a mí darla, fue en contra de la terna que presentó antes don López Obrador. ¿Por qué? Porque creemos que no garantiza la autonomía y la independencia que debe de tener ese cargo. Como sabes, hubo una reforma hace unos años en donde se dio un paso a que la Fiscalía fuera autónoma e independiente. Muchos creemos que le falta una gran reforma todavía para lograrlo, pero aún con lo que tenemos,
definitivamente un tema clave era que el perfil que estuviera al frente de la Fiscalía no tuviera ligas político-partidistas. Y eso no es solamente militancia, es evidente que la terna completa son miembros del equipo político-jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no tiene nada de malo para otro cargo, pero tiene mucho de malo para la Fiscalía. El caso de la estafa maestra, esquema de desvío de recursos públicos estimado en miles de millones de pesos documentado por la propia Auditoría Superior de la Federación, ilustraría con el paso del tiempo las limitaciones reales de la Procuración de Justicia bajo el mando de Gertz Manero. La única funcionaria de alto nivel procesada en este caso fue Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, quien estuvo 3 años en prisión preventiva para finalmente quedar libre en agosto de 2022, sin sentencia condenatoria. Así lo expresa su hija Mariana Moguel, quien leía una carta que Robles Berlanga le envió al presidente Andrés Manuel López Obrador. Me llegan informes de que en 2019, previo a mi detención, en una conversación sostenida entre usted, el fiscal general y el exconsejero jurídico, se discutió mi situación. El fiscal los convenció de que la única forma de llegar a peces más gordos era presionándome con la cárcel. Señor presidente, usted me conoce mejor que mucha gente. Sabe que es una infamia lo que me están haciendo y lo que han hecho conmigo. El 15 de octubre de 2020 se produjo uno de los episodios diplomáticos más tensos entre México y Estados Unidos en décadas. El general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, acusado de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos, así como de lavado de dinero. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador protestó enérgicamente. En un hecho sin precedente, Washington cedió a la presión diplomática. En noviembre de 2020 retiró los cargos y repatrió al general con la condición de que fuera investigado en México. Lo único que logró Gertz Manero fue la exoneración del general por falta de pruebas. A nosotros nos tocó iniciar todo el procedimiento con la acusación que se había dado en los Estados Unidos sobre el general Cienfuegos, que lo identificaba como una persona totalmente distinta a la que es, por su altura, por sus características, por los lugares donde dicen que estuvo, que nunca estuvo. Bueno, era un catálogo de falsedades. Hicimos toda una investigación que estuvo sujeta a una gran presión pública y finalmente en el 15 de enero de 2021, en 2 comunicados de la Fiscalía, donde hicimos una explicación muy clara por qué se había determinado el no ejercicio de la acción penal por ser las acusaciones tan falsas y no contar con prueba alguna. Ya como titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero reabrió el caso de la muerte de su hermano, Federico Gertz Manero, y logró que su cuñada Alejandra Cuevas Morán fuera detenida. Tenía 68 años entonces. También se giró una orden de aprehensión contra Laura Morán Servín, su madre, quien para entonces tenía 94 años de edad. El caso generó escándalo desde el primer momento. Para amplios sectores de la opinión pública y la academia jurídica, resultaba inadmisible que el titular de la institución precursora del Estado utilizara ese mismo aparato para resolver una disputa personal. Así lo expresó Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, al recibir un amparo. Por unanimidad, tanto a mi abuela de 95 años, que ha resistido como una guerrera para poder abrazar a mi madre antes de morir, y a mi madre de casi 70 años, que se encuentra en prisión por una fabricación, por un delito que ni siquiera está tipificado. Esto que nos ocurrió a nosotros le puede ocurrir a cualquier ciudadano o ciudadana de este país. Hay que hacer conciencia, hay que reflexionar
y hay que todos unirnos para tener un Estado de Derecho más sólido, más fuerte, en donde se respete la ley, la presunción de inocencia y, como les comentaba hace rato, hay que erradicar esa aberración de la prisión preventiva oficiosa. El caso Odebrecht fue en términos de expectativa pública el más emblemático de toda la gestión de Gertz Manero. La constructora brasileña había tejido una red internacional de sobornos que involucraba a funcionarios de decenas de países, entre ellos México. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, fue detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México ese mismo año. La Fiscalía de Gertz Manero lo convirtió en testigo colaborador y en agosto de 2020 Lozoya ofreció un largo testimonio en el que señalaba a numerosas personalidades políticas de presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Peña Nieto. En un plazo de menos de un mes, cuando tenemos una audiencia en menos de un año, ya es un milagro. Y comenzó el procedimiento frente a los jueces. Sigue el procedimiento, siguen las trampas procesales, el individuo está sujeto a proceso. En un momento dado había llegado a tal extremo su situación que pedimos la orden de aprehensión y lo internamos. Inmediatamente un juez le dio libertad procesal. Y en eso estamos, pero de que el gobierno hizo lo que tenía que hacer, que la Fiscalía cumplió con todo rigor, con todos los requisitos que tenía para iniciar este procedimiento, eso es público y notorio, usted lo sabe. La gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía es, en última instancia, el retrato de las contradicciones profundas de la transición democrática mexicana. Gertz Manero utilizó el cargo para perseguir a sus adversarios personales, para blindar a los aliados del régimen que lo sostenía y para obstaculizar investigaciones que ponían en riesgo intereses del Estado profundo, como por ejemplo el ejército en el caso Ayotzinapa, o también del partido en el poder. Cuando finalmente se atrevió a actuar con cierta independencia, en el caso de Julio Scherer y otros cercanos al círculo presidencial, la reacción desde Palacio Nacional fue inmediata y su renuncia fue presentada días después, el 27 de noviembre de 2025. Alejandro Gertz Manero fue designado embajador de México en Reino Unido y queda de nueva cuenta la sombra de la duda del actuar del primer fiscal en la historia moderna del país. Este fue el expediente Pulso de Alejandro Gertz Manero. Participamos Ángeles Hernández, Ángeles Medina y Francisco Muñoz. En la operación técnica, Antonio Fernández, Salvador Valero, Cuthberto Garcés. La asistencia de producción, Janitzel López. Expediente Pulso. Información y memoria a fondo. El lado oscuro de la política.